Buenos días, ingeniero, buenos días con todos. Hoy les voy a hablar del tema monotonía de una función, donde vamos a encontrar sus raíces, los puntos críticos y sus puntos de inflexión para saber cómo es su comportamiento. Hoy les vamos a hablar de la función x al cubo menos 3x al cuadrado, donde tenemos que sacar como primer paso sus raíces. ¿Qué son las raíces? Las raíces de una función es donde cortan con el eje x, es decir, donde lleva al 0. Para nosotros encontrar las raíces tenemos que despejar x de nuestra función. En esta función tenemos x a los dos lados, entonces vamos a factorizar por el método de factor común. Este método lo vamos a usar, también se puede emplear el método de la fórmula general. Cualquiera de los dos métodos para factorizar es viable. Entonces en este caso vamos a usar el de factor común. Tenemos x al cubo y x al cuadrado. Nuestro factor común en los dos lados sería x al cuadrado. X al cuadrado, factor común de x al cubo sería solo x, y el factor común de 3x al cuadrado nos quedaría solo el número 3. Este igualamos a 0 y nos quedan los dos términos. Cada término independiente lo vamos a igualar a 0 para poder encontrar sus raíces y despejar x. El x al cuadrado lo igualamos a 0 y nuestro segundo término lo igualamos a 0. Despejamos x de este primer término, sacando la raíz de los dos términos. Se elimina la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Nuestra primera raíz es 0, y ahora vamos a despejar nuestro segundo término, donde nos queda que el 3 pasa al otro lado con signo diferente, nos queda la raíz que x es igual a 3. Una vez que ya tenemos nuestras raíces, vamos a colocar sus puntos. X vale 0, y como les había comentado que corten el eje x, y vale 0, entonces y vale 0. Esta es nuestra primera raíz y esta es nuestra segunda raíz. Ya tenemos listas nuestras dos raíces. Vamos a continuar con el ejercicio. Como segundo paso del ejercicio tenemos que encontrar los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son los puntos máximos o mínimos del comportamiento de una función. Para nosotros encontrar los puntos críticos necesitamos aplicar la primera derivada en nuestra función principal. Entonces vamos a sacar nuestra primera derivada de la función, donde f de x es igual, bajo el exponente a multiplicar y le resto 1. 3 menos 1 sería 2, menos, bajo el exponente a multiplicar, 2 por 3, 6, menos 1 en x, 2 menos 1 me queda una x. Esta es nuestra segunda derivada. Ahora vamos a igualar a 0 para encontrar el valor de x y encontrar nuestros puntos críticos. Igualamos a 0 nuestra primera derivada y vamos a factorizar mediante el proceso de factor común. También lo podemos hacer con la fórmula general, pero en este caso vamos a aplicar factor común. Entonces, nuestro factor común nos queda que 3x es factorable para los dos términos. 3x para 3x nos queda una sola x, y 3x para 6x nos queda el término solo 2. Y esto igualamos a 0. Tenemos nuestros dos términos y estos dos términos los vamos a igualar a 0 para despejar el valor de x. Nuestro primer término igualamos a 0 y nuestro segundo término igualamos a 0. Ahora vamos a despejar nuestro primer término o nuestro primer punto crítico. X es igual 0 sobre 3 es 0. Entonces nuestro primer punto sería 0 y x es igual, el 2 pasa con signo contrario, sería 2 positivo. Nuestro primer punto en x es 0 y nuestro segundo punto en x es 2. Ahora vamos a encontrar nuestro punto en y para saber dónde es nuestro punto exacto. Para encontrar el punto en y, cuál es el valor de y de nuestro punto crítico, necesitamos evaluar el valor de x en nuestra función principal. Entonces vamos a proceder a evaluarlo en este momento. Vamos a reemplazar nuestros valores de x en nuestra función principal para encontrar nuestros valores de y. Entonces vamos a reemplazar nuestro primer punto, que es 0. f evaluado en 0 es igual a 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado, donde obtenemos un resultado de f evaluado en 0 es 0 al cubo es 0, menos 3 por 0, 0, 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0, entonces nuestro primer punto nos queda que es 0. Ahora vamos a evaluar nuestro segundo término, que es el 2, donde f evaluado en 2 es igual
a 2 elevado al cubo menos 3 por 2 al cuadrado, donde obtenemos un resultado de f evaluado en 2 es igual a 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, donde obtenemos un valor de f evaluado en 2 es igual a menos 4. Y con esto ya tenemos nuestros valores de y. Ahora vamos a construir nuestro punto crítico, donde nuestro primer punto crítico es 0, 0, 0, y nuestro segundo punto crítico es 2, menos 4. Estos son nuestros puntos críticos de la función. Ahora vamos a representarlos en la recta numérica para ver si son puntos máximos o puntos mínimos y cómo es el comportamiento de nuestra función, si es creciente o decreciente. Ahora vamos a evaluar nuestros puntos críticos de los valores de x en nuestra en nuestra recta numérica para saber cómo es el comportamiento de la función. Nuestro primer punto que obtuvimos es el 0 y lo podemos poner por aquí. Y nuestro segundo punto es 2, que lo podemos colocar por acá. El siguiente paso es encontrar un número que esté dentro de este intervalo a este y de este a este. Y eso vamos a evaluar mediante la primera derivada de nuestra función. Escribimos nuestra primera derivada, que es 3x al cuadrado menos 6x. Y buscamos un número que esté desde el menos infinito hasta el 0, que en este caso es menos 1. Un número que esté desde 0 hasta 2, que en este caso es 1, y un número que esté entre el 2 hasta el más infinito, que en este caso puede ser cualquiera que esté por delante del 2. Vamos a usar el 3. Listo. Vamos a reemplazar en nuestra función principal para saber cómo es el comportamiento de nuestra función y saber si es decreciente o creciente. Entonces, nosotros vamos a reemplazar el menos 1 en esta función, donde tendríamos menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es 1, 6 por menos 1, menos 6 por menos 6 es un valor positivo. Entonces aquí obtuvimos un valor positivo. De la misma manera vamos a reemplazar el 1 en nuestra función, donde nos quedaría que 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, menos por más menos, 6 por 1, 1, y nos queda que menos 6 por 3 es menos 6, entonces el signo es negativo. ¿Ya? El signo es negativo y vamos a evaluar nuestro siguiente punto, que es el 3 en nuestra función. 3 al cuadrado es 9 por 3, 27, menos 6 por 3, 18, y nos queda que el número mayor es el 27, entonces es un signo positivo. Listo. Ahora vamos a ver que nuestra función en los signos positivos es creciente y en los negativos es decreciente. Entonces vamos a evaluar nuestros intervalos. ¿Qué quiere decir? Que va desde menos infinito hasta 0 es creciente. Entonces le ponemos que es creciente. Desde 0 hasta 2 es decreciente. Y desde 2 hasta más infinito es creciente. Entonces le vamos a poner desde el 2 hasta el más infinito es creciente. Una vez colocados nuestros intervalos nos vamos a dar cuenta observando que si una función crece y llega hasta una altura máxima y decrece, este sería un punto máximo. Este sería un punto máximo. Y si una función decrece y llega hasta un tope y vuelve a crecer, este sería un punto mínimo. Entonces ya tenemos cómo es el comportamiento de nuestra función. Dónde es decreciente, dónde es creciente y cuáles son sus puntos máximos y mínimos. Ahora, el siguiente paso es encontrar los puntos de inflexión para saber cómo es el comportamiento de la función, si es cóncava o convexa. ¿Qué es cóncava y convexa? Cóncava es cuando es positivo y es de una manera en forma de una U. Y convexa es cuando es negativo y es mirando hacia abajo. Vamos a usar
la función principal para sacar su segunda derivada. Los puntos de inflexión siempre trabajan con la segunda derivada. Como ya tenemos nuestra primera derivada, nos vamos a apoyar de aquí para sacar nuestra segunda derivada. Que nuestra segunda derivada sería 2 por 3, 6. X, y al 2 le resto 1, me queda 6x. Y bajo a multiplicar el 1, 6 por 1, 6. Y las de x le resto 1, se me va la x. Entonces ya obtuvimos nuestra segunda derivada. Ahora vamos a igualar a 0 para despejar x y saber cuál es nuestro punto de inflexión. Igualamos a 0 nuestra función y como factorial en este momento solo tenemos que despejar x porque no tenemos que hacer ningún proceso de factorización. Entonces vamos a despejar el valor de x, donde nos quedaría que 6x es igual que 6 pasa al otro lado, me queda 6. Y como aquí estamos multiplicando, el 6 pasa a dividir y los 2 se suprimen, entonces me quedaría que x es igual a 1. ¿Listo? Ya tenemos nuestro punto de inflexión en x. Para encontrar nuestro punto de inflexión en y, tenemos que reemplazarlo en la ecuación principal, donde lo vamos a evaluar. F evaluado en 1 en nuestra función principal es igual a 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado, donde obtenemos un resultado de f evaluado en 1 es igual a 1 al cubo es 1 menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3. Entonces nuestro punto de inflexión en y sería 1 menos 3 menos 2. Y el punto de inflexión sería 1 en x y menos 2 en y. Listo, ahora lo vamos a evaluar en la recta numérica para saber si el comportamiento es positivo o negativo y saber si es cóncavo o convexo. Colocamos nuestro punto de inflexión en la recta numérica, que en este caso nos salió 1, y vamos a buscar un valor en nuestro intervalo de menos infinito hasta 1 y de 1 a más infinito. Desde menos infinito hasta 1 podemos colocar el 0 y desde el 1 hasta el más infinito vamos a colocar el 2. Vamos a usar nuestra segunda derivada para reemplazar estos valores que nosotros acabamos de colocar. Entonces, la segunda derivada de nuestra función es 6x menos 6. Entonces vamos a colocar 6x menos 6 y esta función vamos a evaluar en los puntos que ya seleccionamos previamente. ¿Dónde? 6x evaluado en 0 es 6 por 0, 0. Nos queda menos 6. El menos 6 tiene el signo negativo, entonces por ende sería negativo. Y ahora vamos a evaluar el 2. 6 por 2, 2. Menos 6, 6. El signo es positivo, entonces nuestra función es positiva. Como habíamos indicado antes, cuando es positivo es cóncavo y cuando es negativo es convexo. Entonces, esta función es convexa y acá nuestra función es cóncava. Y como ya tenemos cómo es la monotonía de la función, vamos a representarla en un bosquejo en la recta numérica. Vamos. Ahora que ya obtuvimos nuestros puntos críticos, nuestros puntos de inflexión y las raíces, vamos a señalar cómo sería la gráfica y el comportamiento de nuestra función en la recta numérica. Tenemos que ubicar primero nuestras raíces, nuestros puntos críticos y nuestro punto de inflexión. Nuestras raíces son 0 y 3. Aquí tenemos nuestra primera raíz y aquí en 3 tenemos nuestra segunda raíz. Vamos a proceder a indicar dónde están nuestros puntos críticos. Nuestro primer punto crítico es 0,0 y nuestro segundo punto crítico es 2, menos 4. 2 y menos 4. Este es nuestro punto mínimo porque se encuentra en lo más bajo del comportamiento de la monotonía de esta función. Y como último vamos a señalar dónde está nuestro punto de inflexión, que nuestro punto de inflexión es 1, menos 2. El 1 y el menos 2. Listo. Ahora vamos a graficar nuestra función basándonos en los intervalos que ya los obtuvimos anteriormente, donde nos indica que nuestra función es creciente desde el menos infinito hasta el 0 de una manera convexa. ¿Qué significa convexa? Que crece de una manera así. Entonces vamos a graficar nuestra función. Bien, desde el menos infinito hasta 0 de manera convexa, ¿sí? Y nosotros obtuvimos que era convexa hasta el 1, entonces vamos hasta nuestro punto de inflexión graficar de manera convexa porque nos salió negativo.
pero nuestro segundo intervalo nos dice que desde 0 hasta 2, que es nuestro punto de inflexión, es decreciente hasta nuestro punto mínimo. Entonces vamos a graficar de manera decreciente convexa hasta un punto de inflexión y de manera decreciente cóncava hasta nuestro punto mínimo o nuestro punto crítico número 2. Entonces vamos a hacerlo de esta manera convexa y de esta manera es cóncava, y vemos que pasa por nuestra primera raíz, nuestro punto de inflexión, y llegamos a nuestro último punto, que es nuestro punto mínimo en esta gráfica. Ahora vamos a ver el último intervalo, que nos dice que es desde el 2 hasta el más infinito. Entonces, como nos salió positivo en el punto de inflexión, crece de manera cóncava, y como es creciente de manera cóncava, va a crecer de esta manera así. Entonces vamos a graficar de esta manera, donde nuestra gráfica nos quedaría de esta manera. Y se comprueba la monotonía de una función que pasa y cumple con los puntos que encontramos, que son las raíces, puntos críticos, puntos mínimos, y se ve reflejada en el bosquejo nuestra gráfica de esta manera. Muchas gracias con todos, hasta una próxima ocasión.